texto de Hebreo, porque está hablando de las obras y del comportamiento. Y es en ese contexto que dice, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, lo importante no es solamente entender el Evangelio, porque podemos entender el Evangelio. Podemos entender el Evangelio intelectualmente. Es que penetre en el corazón. Y mi trabajo como predicador del Evangelio, cuando les predico la palabra, es que llegue tanto al intelecto como al corazón. No estamos predicando al corazón solamente, como hacen en muchas iglesias donde solamente lo que hacen es manipular las emociones. Y cuando ustedes miran a ver, mucha emoción, pero una emoción basada en una enseñanza que no es bíblica. Pero tampoco queremos hacer de aquí unos eruditos con mucho conocimiento intelectual, pero que no afecte el corazón. Entonces el trabajo de todo predicador del Evangelio, de todo maestro del Evangelio, es que la prédica, dirigirla tanto al intelecto, que usted entienda claramente, pero que vaya al corazón. No es solamente que usted tenga un conocimiento que no afecte. Nosotros somos una iglesia bautista reformada. Nosotros creemos 100% en la soberanía de Dios en todas las áreas, como estábamos cantando hace un ratito. O sea, Dios siempre está obrando, aun cuando usted no lo ve. En todo, aun en nuestras tribulaciones, aun en nuestras tragedias, aun en nuestras enfermedades. La Biblia deja claramente, dice, ¿quién será aquel que diga que ocurrió algo que el Señor no mandó? Es soberano. Dios es completamente soberano. Pero ¿de qué sirve tener ese conocimiento aquí? Y cuando estamos pasando una situación, se nos olvida la soberanía de Dios. Cuando estamos pasando un aprieto, una situación, nos desesperamos como se desespera cualquiera que no tiene temor de Dios, que no conoce a Dios, que no tiene la esperanza en Cristo. Ahí es el momento. Yo no digo de que no nos preocupemos. Yo no digo de que no sintamos tristeza. O tal vez cierto miedo en un momento dado, pero en medio de todo eso, la calma de nosotros no va a ser la pastilla, no va a ser el alcohol, no va a ser la droga, es saber que hay un Dios soberano que está operando y llevando a cabo sus propósitos y que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Entonces tenemos que aplicar lo que conocemos aquí intelectualmente y llevarlo a la práctica. Porque es muy fácil aquí hablar Dios es soberano. No cae un pajarillo a tierra si Dios así no lo ordena. Pero cuando me pasa algo ahí se me olvidó que Dios es soberano. No, eso fue el diablo. Pues el diablo no puede hacer nada que Dios no le permita. Y si Dios le permite es porque Dios tiene un propósito. Porque como decía Martín Lutero, el diablo es el diablo de Dios. Satanás no puede hacer nada fuera de lo que Dios le permite o le ordena. Y eso está en toda la Biblia. Esto que vemos hoy en día en las iglesias, cuando entremos aquí en Efesios, que es el próximo libro que vamos a tocar, especialmente cuando entremos en Efesios 6, lo que es la guerra espiritual, vamos a ver que Satanás no puede hacer nada. Esto de que hay como una batalla entre el bien y el mal y ganando, a veces el bien toma delantera, a veces el mal, eso no es bíblico. Eso que vemos en las iglesias hoy en día, de que no, Satanás te reprendo porque tú no tienes suerte ni parte con mis hijos, eso no es bíblico. En ninguna parte la Biblia nos manda hablarle a Satanás. En ninguna parte. En ninguna parte. Nuestras oraciones siempre tienen que ir dirigidas al que tiene poder sobre Satanás, a Cristo. Cuando Pablo fue abofeteado por un mensajero de Satanás, ¿cuál fue la reacción de Pablo? Satanás te reprendo, te ato con 7 nudos. Fue esa la reacción. Eso es lo que vemos en muchos de estos supuestos expertos en guerra espiritual. Pues no hay experto en guerra espiritual, no hay experto en escatología. Aquí se trata de conocer la palabra de Dios y todo el consejo de Dios. Pablo no ató a Satanás, Pablo rogó, no declaró, no decretó. Pablo rogó 3 veces al Señor que le fuera quitado ese aguijón de la carne, que era un mensajero de Satanás. ¿Y qué hizo el Señor? Le dijo, no, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. ¿Y qué hizo Pablo? Se rebeló. No es que no tengo suficiente fe.
no, es que ahora le voy a dar 7 vueltas a esto, no, es que voy a declarar, o es que voy a reclamar esta ciudad para Cristo. No, no. Y estos son los embelecos que estamos viendo hoy en día en las iglesias, sin ninguna base bíblica. Hay una guerra espiritual, sí la hay, mi hermano, pero no es así por medio de conjuros ni nada de estas cosas. Vamos a entrar aquí en detalle cuando entremos en Efesios, pero por ahora le adelanto algo que es muy sencillo, pero que es muy difícil para estas personas de la guerra espiritual. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Se acabó. Usted no puede estar reclamando, atando con 7 nudos, pisoteando al diablo y todas esas cosas cuando usted vive una vida que no se somete a Dios. No, pero es que tal, aprendí tal de... No. Someteos pues a Dios. Usted se somete a Dios, usted vive en obediencia a la palabra de Dios y deje que sea Dios quien briegue con el diablo. Es más, antes de preocuparse por el diablo, ocúpese primeramente por la carne suya. Porque el peor enemigo de nosotros no es el diablo, somos nosotros mismos. Las batallas más duras que yo estoy consciente no es con el diablo, es conmigo mismo. Y ahí es que debemos de concentrarnos. Pero siguiendo, mis hermanos, por eso la palabra nos manda es si retenéis. De nada sirve oír todo esto y que nos entre por aquí y nos salga por allá. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Santiago capítulo 2, versículo 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. No es que yo creo en Dios, sí, los demonios creen en Dios también y no son salvos. No es que yo creo que hay un solo Dios verdadero. Yo no creo que haya más dioses. Pues muy bien, los demonios creen eso también. Es que yo creo que sí, que Dios va a enviar personas al infierno. Yo creo que hay un infierno y yo temo ir al infierno. Pues los demonios también tiemblan al pensar que van para el infierno. Nada de eso los hace salvos. Y hay personas en las congregaciones que pueden creer en el Dios de la Biblia, que pueden temblar cuando se habla del castigo eterno, que pueden creer que Jesucristo vino, murió por los pecados, resucitó al tercer día, que va a regresar otra vez. Y eso no los hace salvos. Cuando los fariseos y los religiosos del tiempo de Jesucristo se negaban a reconocer a Jesucristo como el Hijo de Dios, ¿quiénes eran muchos de los que caían de rodillas y le decían, sabemos que tú eres el Hijo del Dios viviente? Los demonios, las personas endemoniadas le decían, tú eres el Hijo del Dios viviente. En una ocasión, en el libro de los Hechos, vemos que había una chica endemoniada y que iba diciendo detrás de Pablo, este hombre trae el mensaje de Dios, a él oír y todo eso. Y estaba endemoniada. Y Pablo se molestó en una, reprendió al demonio y se cayó la muchacha. Quiere decir que tenemos que tener cuidado. Los demonios creen. Los demonios saben teología. Los demonios saben que Jesucristo murió por los pecados, que Jesucristo resucitó al tercer día, que Jesucristo regresa otra vez, que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero los demonios no son salvos. Y es posible que muchas personas que se identifican como cristianas sepan todas estas cosas y son personas que se engañan a sí mismos. ¿Por qué? Porque son oidores de la palabra, pero no hacedores. Vengan conmigo a Mateo 13, la parábola del sembrador, porque mire cómo advierte Pablo, si retenéis, o sea, si perseveráis. No es creer por un tiempo. Hay muchas personas que creen por un tiempo, levantan la mano, repiten una oración, vienen a la iglesia, se bautizan y de repente se apartan y ya no quieren saber. Venga conmigo para que veamos las razones. En Mateo 13, versículos del 18 al 24, donde después que él habla de la palabra del sembrador, vemos que él a sus discípulos se la explica. Y él dice, versículo 18 de Mateo 13, oíd pues vosotros la palabra del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino, o sea, el evangelio, y no la entiende,
viene el mal, o sea, el diablo, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Esa es la persona que viene, tal vez vino invitado por alguien, viene a la iglesia, oye la palabra de Dios, eso no es conmigo, cumplí, vine aquí, no le entiende en realidad, se va. La persona que automáticamente rechaza el evangelio. La persona que oye y no es conmigo. Esa es la semilla que cae junto al camino. Eso es fácil de reconocer, ¿no? Pero vea que las próximas que siguen son un poquito más complicadas. Porque entonces en el versículo 20 dice: el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Oiga bien, la recibe con gozo. Esa es la persona que oye la palabra, a lo mejor pasa al frente, ora y de repente siente ese gozo. Sí, yo quiero ser cristiano, de repente eufórico, quiero saber más de la palabra, quiero envolverme, quiero aprender. Y te dice: wow, gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios por estas personas. Y dice, pero oiga bien, pero no tiene raíz. No tiene raíz. ¿Y qué sigue diciendo? En sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Ese es el que fue en pedregales. Oiga bien, la recibe con gozo. Y estoy seguro que tal vez usted ha habido personas así, que reciben con gozo la palabra, que están un tiempo perseverando y usted dice: no, fulano es salvo. Pero ¿qué pasa cuando viene la aflicción? Porque de que viene va a venir. Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pablo dijo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. En muchas iglesias no se hablan esto, mis hermanos. En algunas se habla un falso evangelio de la prosperidad. Ven a Cristo para que te bendiga y te dé dinero, salud, todo este tipo de cosas, las cuales Dios puede hacerlo. Dios es soberano. Dios le puede dar sanar la enfermedad a una persona, como a la misma vez dejarlo con esa enfermedad. Porque tiene un propósito diferente con cada persona. Y no podemos prometer lo que Dios no promete. Dios no promete sanidad física para cada persona. Dios no promete que va a mejorar la economía de cada persona. Dios no promete que va a mejorar los matrimonios de cada persona. Dios no promete que va a arreglar los hijos desviados de cada persona. Lo puede hacer y oramos porque lo haga, pero no podemos prometer lo que Dios no promete. El mismo Jesús dijo que en muchos casos los enemigos del hombre van a ser los de su propia casa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando vemos estos cristianos que oyen este tipo de evangelio, que todo es prosperidad, que todo es declare, cuando viene la aflicción, que va a venir tarde o temprano a su vida, entonces no entienden. Yo he escuchado muchas personas: pero ¿cómo es posible ahora que yo estoy sirviendo a Dios? Pero es que, ¿qué pasa con Dios? Es que Dios no le importa. Pero qué padre, entonces queremos humanizar a Dios. Cuidado con humanizar a Dios. Pero qué padre permitiría que sus hijos sufran. ¿Por qué Dios permite que ellos sufran? Empiezan a cuestionar el amor de Dios, a cuestionar la soberanía de Dios, a cuestionar la existencia de Dios. Y muchas de estas personas que usted los vio cantando coritos, cantando alabanza, sirviendo en la iglesia un tiempo con mucho gozo, se bautizaron y todo, cuando viene la aflicción, cuando viene la prueba, se apartan. Porque dicen: no, espérate, a mí me vendieron aquí gato por liebre. Esto no es lo que yo esperaba del evangelio. Por eso es importante presentar el evangelio correctamente y no engañar a nadie. No prometer lo que Dios no promete. Así que vemos que estas personas no perseveran, reciben con gozo, pero no tienen raíz, lo cual significa que nunca fueron genuinos creyentes. Cuidado por nosotros pensar que porque alguien sirve un tiempo en la iglesia, que porque alguien se bautiza, automáticamente es un genuino creyente. A veces a mí me preguntan diferentes hermanos, hermanas, a orar por familiares, por hijos, por amistades. Lo primero que yo le pregunto: ¿esa persona es creyente? Y me dicen: bueno, sí, porque él se bautizó, lo que pasa es que ahora está apartado. Si está apartado, no podemos pensar que es creyente. ¿Puede un creyente apartarse por un tiempo? Vemos el caso de David.
¿Puede un creyente caer en pecado por un tiempo? Sí. Ahora, esto no lo digo para que usted diga, bueno, pues si David lo hizo, pues me cojo mis vacaciones del Señor también un ratito, disfruto la carne y después regreso. Mire las consecuencias de David. La espada nunca se apartó. El primer hijo de David con Betsabé, Dios lo mató. No se murió, Dios lo mató. Vamos a decir las cosas como son. Porque a veces queremos poner a Dios, ay no. Dios mató a ese niño, Dios lo quitó, le dijo, ese niño va a morir. Por consecuencia de tu pecado. Y no hay nada, escuchen bien mis hermanos, no hay nada que esté fuera del alcance de Dios. Nuestro Dios es amor, pero nuestro Dios es fuego consumidor. Y cuando Dios dice disciplinar, disciplina con lo que Él quiere y con lo que Él considera que es lo mejor, aunque usted y yo no. Por eso tenemos que temer, tenemos que tener un temor reverente hacia Dios, pero a la misma vez tenemos que tener un temor de terror a Dios. Porque Jesucristo lo dijo claramente, no temas al que puede matar el cuerpo y no puede hacer más. Teme a aquel que después que te quita la vida, te echa al infierno. Ahí está hablando de un temor, de miedo. No estoy hablando que nuestra relación con Dios tiene que ser una relación de terror y de pánico. No. Pero a la misma vez, cuidado con tener esa noción que Dios es como un viejito, un abuelito sentado ahí que nos tolera cualquier poca vergüenza y cualquier cosa con una paciencia infinita. Si somos verdaderamente creyentes, Dios nos va a disciplinar. Si caemos en pecado, si practicamos el pecado y somos genuinos creyentes, créame que Dios nos va a disciplinar. Y si no nos disciplina y nos deja que sigamos en nuestro propio perverso corazón, entonces que nunca lo fuimos. Entonces tenemos que asustarnos más todavía. Si estamos viviendo en pecado abiertamente, practicando el pecado, y no vemos la disciplina de Dios por ningún lado, mi hermano, temamos. Temamos. Porque dice que el Dios al que ama, disciplina. Y dice que azota a todo aquel que recibe por hijo. Así que si nosotros estamos viviendo impíamente y no hemos sido azotados ni disciplinados, temamos, porque a lo mejor creemos que somos lo que no somos. Mi hermano, es mi deber advertir de esto constantemente. A mí me da una pena, una tristeza y a veces hasta coraje al ver que esto no se habla en la mayoría de las iglesias, donde solamente se habla de un mensaje de lo que la gente quiere oír. Mi deber como pastor es hablar todo el consejo de Dios. Como le hablo de la esperanza en Cristo, del gozo en Cristo, de que no importa la situación que usted esté pasando, Dios está en control y tiene un propósito, que hay una promesa que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, para que le dé consuelo a usted, no importa cuál sea su situación. Pero también tengo que hablar del otro lado de la moneda, que nuestro Dios es amor, pero Dios es fuego consumidor. Que no juguemos al cristianito, que no juguemos a la cristianita, que no seamos oidores olvidadizos, que no perseveremos solamente por un tiempo. La última semilla, versículo 22 dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Aquí tenemos otro que también recibe la palabra al principio. Pero el afán por las cosas de este mundo. ¿Cuántas historias no hemos visto de supuestos cantantes cristianos? Por ahí salió uno el otro día que ahora hasta homosexual se confesó. Ni el nombre sé, y la verdad que pero lo vi recientemente, aparentemente era bastante conocido. Sí, no, de verdad que no vi la historia que me salió. O sea, y no es el único. Muchos de estos supuestos cantantes cristianos terminan apartándose. ¿Por qué? Porque usan la iglesia como un trampolín. O sea, porque en verdad lo que quieren es ser reconocidos. En verdad lo que quieren es cantar ante muchas masas. Lo que quieren es, su desto de cantante. ¿Y qué pasa? Bueno, pues cuando ven que se le presenta una oportunidad, que viene a lo mejor algún agente secular y les ofrece algo, la fama, el dinero, entonces se olvidan por los afanes de este mundo. Muchas personas también así que por un tiempo confesaron la fe cristiana, pero los afanes de este mundo
el querer progresar en este mundo, y no hay nada malo en querer uno progresar y echar para adelante. Pablo dice a los que eran esclavos, le dice, eres esclavo, no procures, no te moleste el ser esclavo, eso no es impedimento para servir a Cristo. Pero si puedes hacerte liberto, búscalo más. Y no está hablando de que saliera huyendo ni que saliera robándole nada al amo, sino que buscara. En ese tiempo los esclavos, primero que la esclavitud en el tiempo de Pablo no era por el color de la piel. Había esclavos por cuestión de deudas, había esclavos que eran prisioneros de guerra, o sea, había esclavos que nacían de familia esclava. O sea, era diferente a lo que vino a ser después en la Edad Media, donde la esclavitud vino a ser mayoritariamente por el color de la piel de las personas que traían de África, ¿no? Pero Pablo dice, o sea, no te preocupes por la situación que tienes, pero si puedes mejorarla, mejórala. Así que no hay nada malo en uno querer mejorar. Jóvenes, no hay nada malo en querer estudiar, en hacer sus profesiones, en aspirar a más. No estamos hablando que porque usted es cristiano, usted tiene que ser un mediocre o tiene que ser un conformista con cualquier cosa. No, si puede mejorar, hágalo. Pero a la misma vez entiende que si usted hace todo por los medios legales, todo lo que la palabra de Dios le permite y no llega a donde usted quiere llegar, entienda que Dios es soberano. No se amargue su corazón, no cuestione a Dios. Pero muchas personas por amor al mundo han abandonado. Un caso que siempre se me viene a la mente, yo recuerdo, aquí la mayoría, por lo menos de la edad de nosotros, conocen el José Luis Rodríguez, el Puma. Este hombre fue para el año 78-79 a Puerto Rico. Hizo una novela que se llamaba Cristina Bazán. Fue muy popular en aquella época, internacionalmente en todos lados. En esos momentos, en ese tiempo, él estaba confesando la fe cristiana. Y los que eran de esa época y vieron esa novela, se acordarán que él nunca besó a la protagonista. Se quedó con la cara de Joana Rosario. Nunca la quiso besar. Inclusive en el beso final de la novela, cuando viene el gran beso al final, lo que hicieron fue una toma de escena donde se volteó el de espalda así y aparentemente la agarró y se asume que la besó, pero no la besó. ¿Por qué le menciono esto? Y donde quiera que lo invitaban a cantar se ponía a predicar el evangelio. Yo recuerdo eso. Pero llegó el momento para el año 1980 por ahí, que le dijeron, negro, si tú quieres fama internacional y de verdad llegar al otro nivel, deja esa cuestión de la religión y ponte las pilas en esto. Que fue cuando él hizo entonces el Miss Universo, que fue lo que lo llevó a nivel internacional, cuando hizo el Miss Universo, no compitiendo como hacen hoy en día los hombres, sino cantando en el Miss Universo de aquella época. Y de ahí en adelante no se volvió a hablar más del cristianismo. Hoy en día usted lo oye y da pena, habla de una del disparate, de una de cosas, yo no sé, yo no sé en los embelecos lo que cree. Pero ¿qué le pongo? El ejemplo de una persona que un tiempo profesó el cristianismo, pero cuando se lo le pusieron, bueno, o la fama y el dinero, o sigue tú predicando el evangelio. Escogió la fama y el dinero. Y muchas personas así han puesto el evangelio a un lado, personas que profesaron, jóvenes en nuestras iglesias, que se criaron en nuestras iglesias, que profesaron el evangelio y hoy en día están en el mundo porque han seguido sus propios caminos. Entonces no se trata de que perdieron la salvación, se trata de que eso nunca tuvo raíz. Por eso, volviendo a Mateo, dice, y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mis hermanos jóvenes, los que no son tan jóvenes, por eso tenemos que estar constantemente metidos en la palabra de Dios. Porque este mundo, las ideologías que hay en este mundo van a ahogar la palabra de Dios en nosotros si no estamos firmes en ella. Y dice, más el que fue sembrado en buena tierra, oiga bien, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Y produce a 100, a 60 y al 30 por uno. No todo el mundo da la misma cantidad de fruto, pero todo verdadero creyente da fruto. Por eso Jesucristo dijo, por su fruto los conoceréis. No por lo que afirma ser, no por sus dones los conoceréis, no por su carisma lo conoceréis, no porque tiene una iglesia de 5,000 personas lo conoceréis,
no por la fama, no porque es un youtuber famoso, no por los likes que le ponen a sus prédicas, no, por su fruto los conoceréis. Muchos de los que no perseveran, otros dejan de perseverar y se desvían porque fueron engañados por los falsos maestros. Venga conmigo a 2 de Pedro. Venga conmigo a 2 de Pedro, capítulo 2. Capítulo 2, versículos del 1 al 3. Y vea bien aquí claro la advertencia. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Oiga bien, mire la advertencia. Hubo en pasado. Ya para la época del apóstol Pablo, él está diciendo, hubo en el pasado falsos profetas. ¿En dónde? Fuera del pueblo de Dios. Entre mis hermanos, tengamos eso presente. Hoy en día yo veo personas que no quieren congregarse o que se creen llaneros solitarios, los leo en Facebook a cada rato. Yo no necesito un pastor, yo no necesito una iglesia. Todos esos pastores son vividores, engañadores. Lo que están es por cobrar diezmo, por la plata, por la lana. No. Pero ¿a qué se debe de esto? Cuando usted habla con ellos, porque estos fueron engañados por estos falsos maestros, por estos charlatanes del evangelio de la prosperidad. Pero ¿y por qué fueron engañados? Por culpa de ellos mismos, porque la advertencia está aquí en la Biblia. Si hubiesen leído la Biblia, los hubiesen identificado rápido. Mire cómo dice, pero hubo falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros. Oiga bien, no fuera, entre vosotros. Falsos maestros, oiga bien.